Vamos a conversar en este momento con Carlos Turdera, periodista que se encuentra en Brasil, para que nos cuente cómo está el ánimo político también y el ambiente tras la llegada de Bolsonaro. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, Lucia. Un gusto estar aquí, como siempre. Muchas es un día gracias. en el que, bueno, el cuadro político es el central hoy con el retorno del expresidente Jair Bolsonaro y una nueva escena que vamos a ver cuáles son las derivaciones que podrá tener a partir de la presencia física de Bolsonaro en un escenario en el que sus seguidores estaban un poco, Lucia, a la deriva por la situación de que su líder se había ausentado del país. 89 días después, Bolsonaro llega también con dos hechos centrales. Espérame un poquito, Carlos. Y más que son justamente, como lo decías. Espera un poquito, que estábamos teniendo algunos problemas de conexión, pero el audio se lo podemos escuchar quizás mejor si es que en una de esas podemos apagar la cámara. Capaz que eso nos permita ayudar por algún momento a mejorar el audio. Ustedes tratamos de entender y en algún momento nos señala que hay dos cosas, parece que centrales, que hay que observar. Sí, básicamente es la cita de la Policía Federal el próximo miércoles 5 de abril por el caso de las joyas que fueron objeto de obsequio de Arabia Saudita, y la otra es la asunción como presidente del Partido Liberal, justamente lo que va a tener lugar esta mañana en Brasilia, al lugar al que se dirigió Bolsonaro después de llegar, de arribar, y no poder encontrarse con sus seguidores que estaban reunidos en un número significativo, Lucia, en el aeropuerto de Brasilia, y que por razones de seguridad determinadas por el esquema de la Policía Federal fue determinado que no hubiera un encuentro físico presencial de Bolsonaro con sus seguidores. Esto un poco alimentado por las presunciones de que pudiera haber disturbios o que de alguna manera se pudiera replicar el clima hostil de aquellos hechos vandálicos que vimos el 8 de enero en Brasilia. Entonces, para evitar cualquier tipo de posibilidad de que se repitiera algo de esto, se decidió que Bolsonaro saliera por una puerta lateral del aeropuerto y se dirigiera directamente a la sede del Partido Liberal, donde está previsto que va a asumir la presidencia, a partir de una invitación del presidente del Partido Liberal, justamente para que Bolsonaro sea el líder visible, la cara visible de ese partido que lo llevó a la presidencia y que va a ejercer ahora en un papel que está por verse justamente. ¿Cuál va a ser? Claro. Los aliados entienden que la presencia de Bolsonaro nuevamente en Brasil va a significar la reunificación de la derecha después de este periodo de disgregación que hubo, ¿no? A partir de los hechos del 8 de enero que ahuyentaron incluso a muchos seguidores que pudiera tener Bolsonaro en ese momento. Entonces, son estas dos cuestiones principales que están marcando hoy la presencia de Bolsonaro en Brasil. Claro. La situación de la Policía Federal y la asunción como presidente del Partido Liberal. Ahora, Valdemar Costa no va a renunciar como presidente del partido, sino que efectivamente se le va a dar este trato de presidente honorario y que tiene que ver con lo que usted señala, una especie de líder visible para el bolsonarismo y reunificación de la derecha. Se ha dicho que el bolsonarismo supera a Bolsonaro mismo, pero de todas maneras durante este tiempo no ha sido posible visualizar a un líder que pueda representar a la oposición en un contexto, y esto es bien importante, en el que uno piensa que cuando quiere hacer un gol al equipo contrario, bueno, salvo los campeones del mundo, ¿no es cierto?, que aprovechan todas las instancias, pero uno esperaría ver a un gobierno más debilitado. ¿Cómo está el gobierno de Lula para que este sea el momento que efectivamente se presente como para reunificar a la derecha? ¿Se ha debilitado? ¿Qué pasa en las encuestas? Al menos desde afuera, por ejemplo, contrario a lo que puede pasar con otros presidentes de la región que han tenido unas lunas de miel cortísimas, o por ejemplo
en el caso de Gustavo Petro en Colombia, que ha visto cómo su sector y su pacto histórico se ha ido disgregando y de alguna manera con eso se han ido debilitando las reformas que pretendía impulsar en su primer año. En el caso de Lula, ¿cuál es hoy la condición de popularidad o de fuerza política? Bueno, Lucia, es muy pertinente esa observación porque justamente el gobierno de Lula aún no ha cumplido los 100 primeros días habituales, clásicos, en los que se habla de una luna de miel entre el nuevo presidente y la nación, y esto se ha visto aquí en Brasil tumultuado, ha sido bastante agitado por la sucesión rápida de hechos tan desafiantes como los que ha tenido Lula da Silva, y en estos últimos días algunas declaraciones que no han contribuido exactamente a consolidar su posición de un jefe de Estado más allá de todo aquello que había criticado. Concretamente, se descubrió hace unos días un plan para atentar contra la vida del ex juez Sergio Moro, hoy senador, y en una frase inoportuna, infeliz, Lula atribuyó esto, el descubrimiento o la explotación periodística de este descubrimiento a una supuesta conspiración o un supuesto oportunismo de Moro. Entonces, esto ha creado un malestar también por el lado de que en estos primeros días de gobierno parece como si se prolongara aquel clima de hostilidad que hubo antes de la elección. Perfecto. Bueno, ha dado unos pasos firmes, sí, Lula en el plano internacional. En restablecer las relaciones con aquellos líderes con los que se había cortado relaciones durante el periodo de Bolsonaro, y está justamente ahora también por verse de alguna manera el inicio oficial del año con, justamente, también hoy Lula asume, después de unos días de cuidados médicos por una neumonía que le impidió el viaje a China, asume justo hoy nuevamente el cargo en Brasilia. Entonces, claro, de alguna manera hoy es el día que comienza con Bolsonaro también en el país, la oposición reorganizándose, y vamos a ver cuáles son los puntos y los próximos pasos. Pero te diría, para contestar más concretamente esa pregunta, que es un momento aún de poca claridad sobre hacia dónde se va. Perfecto. Estamos viendo las imágenes en vivo y en directo afuera de la sede del Partido Liberal, donde se encuentra Bolsonaro y donde además va a recibir los honores de ser presidente honorario de ese partido que lo llevó a la presidencia, como nos dice Carlos Turdera, desde Brasil, precisamente como una manera de rearticular la oposición en contra del gobierno actual, ¿no es cierto? Pero hay algo que me llama la atención. En algún momento se señalaba que había dudas respecto de si Bolsonaro podía volver o no a Brasil. Y como usted señalaba también hace unos minutos, había cierto vacío de liderazgo y cierta como dispersión de sus seguidores respecto de su líder, ¿no es cierto? De va a volver, no va a volver, a quién seguimos ahora. Y más allá de los hechos concretos que pudieran ser como una buena oportunidad, como por ejemplo tener que hospitalizarse y cancelar su agenda, en el caso de Lula, y también otras declaraciones que no han sido afortunadas, yo no me imagino que este viaje haya sido planeado de un día para otro, aprovechando esta coyuntura. ¿Por qué regresa Bolsonaro en esta fecha? ¿Tiene que ver con el vencimiento de la visa, por ejemplo, que no logró conseguir, que estaba buscando una residencia permanente y que yo sepa hasta el momento no la ha conseguido? ¿O con qué otra razón puede estar vinculado el regreso para esta fecha de Bolsonaro, a 3 meses de la salida del país? Bueno, Lucia, también algo significativo para fuera de Brasil es el hecho de que hoy es estamos en vísperas del 1 de abril, un nuevo aniversario del golpe militar que es tan simbólico y tan caro para el movimiento bolsonarista. Esto es una mera acotación sobre la fecha, pero lo que ha trascendido, no hay comunicación oficial sobre esto, pero lo que ha trascendido es que el regreso de Bolsonaro, además de la razón que habías mencionado, tiene que ver con el hecho de iniciar justamente el año, iniciar las estrategias del Partido Liberal. Se prevé que va a haber una gira nacional de Bolsonaro por distintos estados en los que va a continuar con lo que él viene
haciendo ahora en Twitter, que es marcar, comunicar hechos de su gobierno como si estuvieran ocurriendo ahora. Claro, como logros vigentes. Una especie de recordatorio de lo que ha sido su gobierno y con actos proselitistas en todos los estados donde tiene... Pero Carlos, tengo una pregunta concreta. Él está citado en la Fiscalía por el caso Joyas y aprovecho de preguntarle también qué pasa con la investigación por el caso y la posibilidad de que pudiera estar involucrado como incitador a la violencia de los hechos ocurridos el 8 de enero. Sí, no son solo estos dos casos, Lucía, son varios casos, pero estos son los más inmediatos. Pero está citado a la Fiscalía, ¿tiene que dar declaración? El 5 de abril está citado por la Policía Federal para dar declaraciones sobre el caso de las joyas. Y continúa la investigación sobre cuál ha sido su responsabilidad en incitar los hechos de violencia del 8 de enero, y esto está en pleno curso. Además de otras causas que están también en marcha, pero sin fecha en este momento. Perfecto. De citación para declarar. Perfecto. Muchas gracias, Carlos Turdera, periodista desde Brasil, conectado con toda Latinoamérica a través de News, hablándonos del regreso y permitiéndonos entender un poco más cuál es el contexto también en el que aterriza el exmandatario Jair Bolsonaro a su país. A esta hora lo vemos en el Partido Liberal, está afuera. No lo vemos a él todavía, estamos esperando y por supuesto que vamos a estar atentos y atentas a cuando salga y efectivamente las palabras que pueda dar. Se abre una puerta, ojo ahí, con lo que está pasando en estos momentos. A ver, Carlos, si te mantienes un poco en línea para ver si efectivamente sale Bolsonaro. Va a ser difícil que también sea en este espacio donde salga y se dirija a sus seguidores, ¿no es cierto? Un poco tú nos contabas lo que había pasado en el aeropuerto, nosotros mostrábamos imágenes de gente que se le había acercado en el aeropuerto, pero eran imágenes de anoche en el aeropuerto de Orlando, antes de su salida a Brasil. En el aeropuerto hoy día en la mañana internacional de Brasilia, lo que decidió la Policía Federal es que para evitar disturbios fuera por un costado de la puerta del aeropuerto, un costado no tradicional de salida de pasajeros, por donde saliera Jair Bolsonaro. Quedaron sus seguidores esperando poder verlo, pero ahora están apostados afuera de la sede del Partido Liberal. Se abrió una puerta, dije yo, hay cámaras ahí también, vemos a la prensa, no solamente a seguidores. ¿Será ese el lugar por donde salga Jair Bolsonaro o crees que podría dar una declaración en un espacio más cerrado? ¿Hay un balcón, por ejemplo, al que se pueda dirigir a sus seguidores, como también sucede en otros casos? No sabría decirte, Lucia, cuáles son las especificaciones concretas ahora de la Policía Federal, porque claro, por razones de seguridad han mantenido esto resguardado de la opinión pública, pero lo que sí te puedo comentar, es que en el aeropuerto esta mañana, por ejemplo, había un fervor nacionalista por parte de los seguidores que cantaban el himno, estaban todos vestidos con la bandera de Brasil, con la camiseta amarilla, el mismo, digamos, look, el mismo uniforme que vistieron para el día 8 de enero. Y también lo que se ve en los seguidores que están ahora. Claro, lo habíamos comentado. El hecho de que Bolsonaro sea presidente honorario, también la palabra honorario nos lleva a pensar si va a tener una remuneración, si eso significa. Y sí, concretamente, el Partido Liberal informó que Bolsonaro va a recibir un salario equivalente al de un ministro actualmente en Brasil, que es un valor equivalente a unos $7.800 pagados por el partido. Mira. Lo han declarado específicamente para distinguir el hecho de que cuando Bolsonaro fue a Estados Unidos fue en un avión oficial y ahora retornó en un avión de línea comercial, un avión como en su condición de ciudadano ya expresidente, con algunos fueros, con algunos privilegios que son los habituales en todos los expresidentes, pero ya sin hacer uso de la maquinaria pública como había sido. Eso es muy importante. ¿Los expresidentes en Brasil reciben honorarios por ese cargo? Sí, sí. Perfecto. Entonces se suma también sus honorarios, los honorarios que le pretende entregar el Partido Liberal, y de esa manera también es posible justificar los gastos que va a implicar lo que tú has señalado, Carlos, la posibilidad de verlo en gira, realizando mitines y otras actividades, para evitar lo que pueda ser después también la acusación respecto de usos públicos o de qué tipo de financiamiento se están recibiendo entonces los dineros que le permiten realizar estas actividades proselitistas. Nos vamos, te dejamos, Carlos, te agradecemos además todas las explicaciones.
y nos quedamos atentos y atentas a lo que pueda suceder efectivamente en la sede del Partido Liberal. Apenas salga o sepamos que se aparece Jair Bolsonaro para hablar, a saludar a sus seguidores o comunicarse con la prensa, por supuesto estaremos de inmediato conectando con esas imágenes. Por ahora nos vamos a deporte, así que te agradecemos, estimado Carlos Tundera, analista internacional, periodista desde Brasil, contándonos los pormenores y el contexto en el cual llega Jair Bolsonaro entonces a su país de retorno tras 3 meses en Estados Unidos. Un abrazo, que esté muy bien. Un gusto, Lucia, muchas gracias, un saludo para la audiencia y para ti también. Saludos.